Sí, Mira. que el parcial, Sí, yo sabía, bueno, ¿cómo? no sabía el tema del video, pero no sabía que él daba un tema en particular para hacerlo, No sé si, digamos. no sé si este año ¿Sabés será qué? igual. Hay muchas cosas que son muy reiteradas y aparte hay autores que toman autores que también están dados en los textos. ¿Viste? Alguien que Sí, escribe algo, pero lo toma de otro texto que lo tenés y entonces empezás a leer y empezás a reconocer las palabras, el texto en sí, los modos, hasta frases, onda plagio. De los autores entre ellos. Entonces, y yo, no sé, una sugerencia para mis compañeros, digamos, y que yo voy a hacerlo. A mí me parece que ayudaría mucho a hacer una recta, una línea histórica, porque son muchos siglos y son diferentes filósofos diciendo una cosa en su momento histórico y después no sabes dónde ubicarlos. Entonces, a mí me ayudaría, por ejemplo, y estoy pensando en eso, me ayudaría un montón a hacer una línea histórica, porque así lo ubicás en el tiempo y además los conceptos sobre los que habla, pero así, muy puntuales, ¿no? Porque es muy difícil si no seguir la línea medio en el aire. Es como que lo tenés que ubicar en algún lugar. Si no, yo particularmente me pierdo entre tantos y además entre tantos siglos. Eh, y hay, qué sé yo, había textos que a mí no me gustaban nada en principio y cuando los te pones a leer están súper interesantes. Toda la Hola. época del Renacimiento, por ejemplo, eh, la filosofía de la ciencia en la época del Renacimiento, cómo cambia el mundo, digamos, en ese periodo. O sea, hay cosas muy lindas para leer, muy interesantes, pero es mucho, muchísimo. Y yo tengo constancia para leer. Yo leo y resumo, pero no, me horas faltan del día. días de 35 horas. Más o menos. Bien. Me falta mucho. Hago una pausita para explicarle, porque ahí vi que Andrés me había preguntado el tema del parcial, no, lo que le estaba comentando, que bueno, el parcial se enviará el día lunes 13, que el formato yo les mencionaba cómo podían llegar a ser las consignas, que alguna de elaboración de preguntas tipo múltiple choice, que uno la elabora y pone cuál es la respuesta correcta, la pregunta y las posibles respuestas. Y también puede llegar a ser algún que otro cuadro comparativo, línea del tiempo también, en su momento lo hacía el profesor. Y preguntas a desarrollar y también elaboración de PowerPoint. Te pone como cierta cantidad de diapositivas para como mínimo, ¿no? No sé, este año no sé cómo venimos con el tema cómo vendrán todos con el tema de la cursada, pero somos 80, como 80, 90 más o menos estudiantes. Yo no sé si irá a hacerlo muy extensivo, porque me imagino que después corregir si mandan todos los 90 parciales, o sea, la nota la van a tener acá en diciembre más o menos. Muchísimo. Disculpa, Cari, ¿habías levantado la mano? Dino. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me tenía anotado los temas del parcial que dijo José María Ramón y estaba Círculo de Viena, Kuhn, Popper, Pseudociencia y algo más que no me acuerdo, pero sí, Círculo de Viena y Kuhn entraba. Ah, bien, Q también. Un Popper, Círculo de Viena, que eso vendría a ser la unidad 2 y pseudociencia, y creo que hasta la 3, porque a vos, Karina, yo te mandé un texto o de uno, estoy media perdida ya. A alguien le mandé de Popper para que lean, o la mandé al grupo igual. No, al grupo. Le mandé creo que un Cuando te texto que escribió el profesor. Sí. Ah, bien, porque ese es cortito y más simplificado. Me voy a entrar al campus igual para ver, para que de paso chequemos cuáles son los textos, como para ver si alguno no los tiene leído, que los vaya leyendo. Yo me acuerdo que Bueno, él de ya la unidad 1 puntualizó 5 temas. 5 temas fueron, yo los tomé, tendría que ver las notas que tengo en el cuaderno, pero eran 5 temas.
que ahora si me aguantan voy, busco mi cuadernito de anotaciones y les digo. Sí, Pero sí. fue muy puntual ese día. Él cerró y dijo esto y esto. Ahora lo miro. Ok. Sí, a ver, me voy a fijar porque Matías, yo capaz que igual. ¿para algo? Habías estado en el chat. No se te escucha, ¿eh? De última, preguntarlo en el chat Escucha. y lo leemos. Ahí te escuchó recién. ¿Escucha? Se te escucha como cortado. No se escucha. Va, por lo menos yo no escucho. Hola, hola. Ahí sí. Ahí se escuchó. Estaba bien cerquita entonces. Ah, ¿ahí se Ahí está. escucha? A ver. Uf, Sí. no, es un malabar. Bien, estaba leyendo hoy Popper, no, y Kuhn. Kuhn me quedó como más duda. O sea, ¿qué es lo importante ahí? Entre tanto que dijo el profe en una clase, que el año pasado igual creo que era, pero hacía mucho énfasis nomás en algunos puntos que alcancé a notar. Sobre ejemplo el lenguaje, ¿no? Que él hablaba de lo importante que era el uso de la lógica y la matemática también, compararla con la historia y, y tomar a la ciencia como un objeto de control, dominio, poder, y relacionarla con la filosofía, la sociología y la historia. Bueno, después dio muchos ejemplos, los ejemplos igual sirven bastante a mi gusto, pero no sé si hay que andar mucho más en más de lo que él dijo el profe ahí en la clase. ¿Cómo? Si hay que ahondar mucho más de lo que el profe dio en la clase, porque el profe dio como unos puntos que dijo que era lo más importante de Kuhn. Después, bueno, sin ¿Habló perjuicio de de Kun el profesor en las clases? Para mí todavía no habló de Kun. todo Kuhn. Ah, yo me miré hoy una clase de... ¿Eso no entra En lo que entonces? sí, Yo que vi. Ah, por eso, por- no, por eso era lo que estamos hablando, de que si el profesor llega a dar este miércoles, el miércoles que viene, ujú. yo pienso que hoy es lunes, llega a dar Kun, va a entrar, pero si no lo llega a dar el miércoles y despeja alguna que otra duda, quizás no entra. Pero bueno, está bien, perfecto que lo hayas leído, pero porque me había quedado pensando si lo había dado la clase pasada, y no, estuvo dando Popper, llegamos hasta Popper. Y después lo que dijo es que si Ah, tenían alguna consulta de Kun, que la manden también ah, por joya, pasen joya. igual. Bueno, sí, sí, porque Acá bueno, yo no he Le podido ponen entrar a las 3 clases de segundos. los miércoles, no he entrado a la clase los miércoles, no he podido y bueno, voy siguiendo las clases del año pasado, los videos que están ahí y después la lectura nomás de los textos es. Sí, ahora Y creo que no subió las 2 clases, habría que pedirle. Va, yo le pedí, pero bueno, por ahí el profesor ve que se le va, pasa la semana y no la carga. bien, estaba mirando solo el video igual. Eso no es para ahora, ¿no? O sea, el parcial este, grabar un video y El video, enviarlo. yo le mandé un video al grupo para que ustedes lo puedan ver porque hace una clasificación hace como una línea histórica de la filosofía de la ciencia y ahí retoma un poco lo que es el círculo de Viena, cuáles son los principios, las ideas del círculo de Viena y después menciona también a Popper, menciona a Kuhn y está bueno como era para que ustedes lo puedan ver para sugerencia, ¿no? Antes de leer los textos como para ya saber identificar cuando van a leer el texto cuáles son las ideas, porque el autor es súper claro, dura como 45 minutos, el video es bastante, como que tenés que estar, creo que Elena, vos no sé si me habías dicho que tenías una aplicación como para traducirlo o estoy equivocada, porque por ahí si no, ustedes pueden ir tomando, porque de hecho yo tenía un trabajo práctico antes del parcial, pero bueno, como los tiempos pasa volando, directamente va a pasar primer parcial, porque había un trabajo práctico con ese video, con texto de filosofía de la ciencia, pero bueno, no va a quedar sin efecto, supongo, porque si tienen el parcial pasaremos al práctico número 3 o 4, seguramente.
Andrés, ¿querías decir algo? Andrés, Tenía la mano ¿tenías levantada. una pregunta? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería consultar si está Maite por ahí para que nos dé una idea de cómo así como Maribel nos dijo una idea de cómo suelen ser los parciales de IPC, a ver si Maite nos puede decir cómo son los de ICSE. Buenas chicos, ¿cómo Creo que están? Perdón por no poner la cámara. Sí, en realidad los parciales de introducción a la sociedad y el Estado suelen ser bastante de desarrollo. Así que yo los que le diría que tengan bastante en cuenta el tema del cuadro, viste que dio Juan al principio. Yo creo que eso les va a ayudar un montón porque es como tipo una guía. Seguramente que va a haber preguntas sobre eso. Y bueno, es hasta la unidad 3, que bueno, ya yo creería que la semana que viene ya se confirmó también la fecha del parcial, que va a ser el 11, así que estaría bueno que se vayan organizando el tema del tiempo, porque creo que se les va ahí a juntar con pensamiento, pero es más que nada de desarrollo. Al profesor le va a interesar eso. Así que todavía no nos ha mandado ningún modelo de parcial, así que espero que en esta semana nos envíe y bueno, ya ahí más o menos les voy a ir contando, pero parciales anteriores han sido bastantes de desarrollo, 5 o 6 preguntas, pero de desarrollo y vinculación también, así que tengan muy en cuenta con lo que es el cuadro y bueno, más que nada los procesos. Gracias, Maite. acuérdense, porque parece que van a ser todos seguidos los parciales. O sea, tenemos el 13, el 11 Sociedad y Estado. El 13, Pensamiento Científico, y creo que Ciencia Política era más o menos en esa fecha o una semana antes, el 7. Joaquín todavía no se pudo conectar, ahora le vamos a preguntar. Como para que ustedes vayan separando los que tienen el material, fijarse igual, tomarse esta semana esta semana, yo pienso que hoy es lunes y ya es miércoles. No, Jueves. Jueves. O tomarse este fin de semana como para hacer un repaso general, para ver en qué situación están cada uno del tema de la lectura, de pensamiento científico, que por ahí sí es mucha lectura, si han podido llegar, aunque sea a Popper, no sé si todos pudieron leer o todavía no han tomado algún concepto en el texto que se compartió ahí de Popper. ¿Estás en Filosofía de la Ciencia con Lorenzano? Ya te digo, porque yo leía lo tonto, no sé qué leí. Las revoluciones científicas, estaba leyendo Copérnico y empezando Copérnico y darwinismo. Ahí estoy. Sí, está bien. Yo acá estoy mirando de paso el aula virtual como para refrescarles qué textos o qué temas puntuales ustedes, para que tengan en cuenta. Como ahora, si para arrancar mañana o en el transcurso de la semana que viene, así ya para el lunes 13 van a estar. Texto importante, bueno, el de pseudociencias. Sí. Que fue el que hablamos, pseudociencia. También tener en cuenta el de Miguel Martínez, Miguel, conocimiento científico general y conocimiento ordinario, porque por ahí el profesor una consigna puede ser diferenciar entre el conocimiento común, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico. Por ejemplo, puede ser una consigna así. Y ese texto igual es cortito y bueno, el de Historia de la Revolución Científica también, pero no honden tanto en ese texto. Otro texto, eso hablando de la unidad número 1, ¿no? Eso sería lo importante de la unidad número 1. ¿Sí? Más que nada de pseudociencias. Después, de la unidad número 2. Escucha, yo comento los puntos cuando nosotros terminamos la 1, él dijo esto, dijo, nociones básicas de historia de la ciencia.
Nociones básicas de clasificación de la ciencia. Nociones básicas sobre ciencia y pseudociencia. El valor de la ciencia en el mundo contemporáneo, qué es la epistemología y qué estudia la historia de la ciencia. Él cerró con esas preguntas, con esa puntuación, digamos, de temas, cerró la Sí. unidad 1. Y dijo, eso más el video, porque tengo todo anotado. Más el video que yo les mandé del trabajo práctico. Más video. Esto tiene fecha 27 de marzo. Tiene que ser un video que yo no vi, que debe estar colgado en el campus. Yo no lo vi el video. Pero él dijo así, esto más video. Debe ser un video que debe estar colgado en el campus, en la unidad 1. No sé, yo no lo vi. Ahí me estoy fijando porque no recuerdo. Pero porque él igual mandó varios videos en un día en el grupo de WhatsApp igual. Por eso no sé a cuál video se habrá referido. Pero sí, pero dentro de eso que vos mencionás, bueno, ¿se acuerdan el manual ese de introducción que yo se lo mandé para que era largo, un texto bastante, pero que les dije como, era optativo, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero básicamente, yo por eso les mencionaba estos textos, porque son como que el profesor apunta a eso, no te va a preguntar, espero no equivocar, por lo menos en los parciales anteriores nunca se preguntó qué es la epistemología específicamente, no va a haber una consigna que qué es la epistemología. Es lo que más que nada lo que le gusta al profesor es que ustedes realicen como cuadros comparativos. Por eso que tengan en cuenta, y como o los tipos de ciencia, como lo que Bunge lo retoma, el tema de las ciencias formales, las ciencias fácticas, cuál es la clasificación de las ciencias, eso de la unidad número 1, ¿no? Después tenemos el texto que yo le había recomendado que lean de filosofía de la ciencia, porque ese más que nada hace como un repaso de la historia de la ciencia y algunos conceptos importantes que él puede llegar ahí a preguntar. Eso sí, que es una ley científica, que es una teoría científica. En ese texto, no sé si se recuerdan que yo les había mencionado que hay muy brevemente, en un apartado, hace como una filosofía. Sí, es la unidad número 2. La unidad número 2.1. Hace una mención respecto al Círculo de Viena, muy poquito, no ahonda mucho, pero lo menciona y también menciona las 3 etapas importantes del desarrollo de la filosofía de la ciencia. Sí. La clásica, ¿sí? La historicista y la contemporánea, esa que habíamos charlado en las clases pasadas. Eso como para que ustedes hagan un breve repasito de lo que yo les decía que era importante que puedan retomar de ese texto para tener en cuenta. ¿De qué se ocupa la filosofía de la ciencia? Esos son como repasos generales. Yo no sé bien cuál van a ser las preguntas específicas que pueda llegar a realizar el profesor, pero por eso le digo que más que nada cuadros comparativos o líneas Andrés, históricas. levantaste la mano y después Cele. Sí, Andrés. Sí, ¿qué tal? Ahí que cayó, me parece que cayó Joaquín ahora, para ver si él tiene una idea más o menos qué tipo de parcial prepara el profe de ciencia política. Bueno. Joaquín, estábamos comentando el tema del formato, dando más o menos una idea de cómo son los parciales en cuanto a las consignas. ¿Vos sabés cómo va a ser ya más o menos qué metodología va a utilizar el profesor de ciencia política para el parcial? Como para que le puedas comentar a los chicos un poco. Sí, en realidad lo que yo estuve hablando con él es que, bueno, como ya saben, lo va a subir al campus, así que lo tienen que descargar por ahí y lo tienen que entregar por ahí. Y en cuanto a la cantidad de puntos, no creo que supere los 10 puntos, o sea que tranqui. Es más, hasta le diría que capaz que pueden llegar a ser 5 como mucho. Y es lo que vimos hasta ahora. O sea, el lunes que tenemos la clase, termina la clase y él ya sube el parcial y básicamente abarcaría todo lo que es unidad 1 y unidad 2. Nada más. Y después para el siguiente parcial, unidad 3 y unidad 4. Lunes 6 sería el parcial de ciencia política. Sí, exactamente, el lunes 6. ¿Y hasta cuándo tienen fecha para entregarlo? Hasta el 13. Porque ¿qué pasa? Tienen bastantes días.
Sí, una semana, porque además el 20 es el recuperatorio del primer parcial. Entonces, por eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Yo quería hacer una consulta que a mí me aqueja principalmente porque tengo la mala costumbre de utilizar otros autores también por ahí cuando eh, busco un poco más, digamos, de lo que se está estudiando. ¿Será que cuando presente el parcial solamente tengo que utilizar los autores que el profesor propone o puedo utilizar otros autores también? En el caso de pensamiento científico, vos podés utilizar otros autores siempre y cuando recordá que si llegás a hacer, a citar, a poner textualmente algunos párrafos de algún texto específico, tenés que citarlo correctamente. Sí. El profesor suele hacer igual como, por ejemplo, consigna número 3, en base al texto de conceptos, hipótesis y contratación, mencionar cuáles son las principales, como que él en las consignas te indica en cuál texto vos vas a poder profundizar y encontrar la respuesta para, o sea, lo que te va a ayudar para desarrollar a vos la respuesta de la consigna. Podés usar otro texto, acudir a otra bibliografía que te complemente, que te sea más, quizás más clara, pero si llegás a utilizarla, acordate de, si ponés textual alguna parte de ese texto, citarlo. Sí, Citarlo y después mencionarlo en la bibliografía. obviamente. Ah, bueno, perfecto. Sí. Pero sí, podés obviamente complementar con otros. O de hecho también fijarte si por ahí en el aula virtual pensamiento científico, por ahí hay bibliografía optativa y quizás también esos textos te pueden servir. Entonces, pero si encontrás otros que complementan, está bien. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias. Sí, con ciencia política pasa lo mismo. Por ahí el profesor les pregunte algo particular de acción social de Weber, por ejemplo, y ya los va a mandar directamente él con la misma consigna al texto. Por ahí pueden, si es una pregunta de desarrollo, en donde se pueda, digamos, enlazar con algún otro autor o con más contenido, se puede hacer, pero como decía Maribel, siempre y cuando se cite el otro autor que se esté mencionando. Perfecto, gracias, compañeros. Estoy viendo acá en la unidad 2.1 que el profe, creo que son muchos videos los que están, el de clasificación de la ciencia, tipo de razonamiento, que son hipótesis. Quiero ver si están públicos porque me acuerdo que me habían enviado varios mensajitos de que cuando querían entrar a ver los videos no estaban disponibles en YouTube. Así que ahí me voy a fijar para ver si... No están disponibles. Voy a mirar de nuevo cuáles fueron los que mandó el profesor al grupo de WhatsApp. Siguiendo, como volviendo un poco, retomando a lo que era pensamiento científico, el tema del material, de ahí del 2.1, como les decía, qué conceptos tomar o tener en cuenta de Lorenzano de filosofía de la ciencia. Y bueno, el video creo que no se ve en el aula virtual, el que yo digo, la clasificación de la ciencia, porque me lo tengo oculto. Ahora lo voy a, por si no lo vieron en el grupo de WhatsApp, y van al campus y lo pueden encontrar ahí. Les va a figurar trabajo práctico número 2, pero bueno, no le den importancia porque solamente es para que puedan ver el video. Después tenemos un texto de Ulises Moblin que ese está en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Que yo no lo mandé porque era muy largo para que lo lean, y les recomendé otro texto que, si no me equivoco, es el de Círculo de Viena de Echevarría, que es un recorte igual, es el capítulo número 1, como más o menos para introducir de qué estudiaba el Círculo de Viena, qué se abocaba y cuáles eran los principios que fundamentaba en cuanto a la ciencia, a qué es la ciencia, cuáles son los objetivos, qué considerar ciencia. Y el texto de Ulises son 54 páginas que, como escuchaba a Elena, me decía que venía y es una persona que ha estado viendo seguido el tema de la lectura, que todavía por ahí no alcanzaba a leer todo, y este es un texto medio largo que te lleva también su tiempito.
lo que va a hacer este texto más que nada es como complementar todo lo que vienen viendo, nada más que profundiza un poco más en cada una de las etapas del tema de desarrollo de la filosofía de la ciencia. Si quieren de ese texto, como para ustedes profundizar del Círculo de Viena, pueden leer los primeros capítulos. Ahí les voy a mencionar, esperen que estoy acá con la computadora, acá. Les voy a mencionar de qué página para que ustedes lo puedan empezar a... esta sería a partir de la página, si quieren anotarlo, a mí acá en la computadora me sale de la página 19 sería, dice fase de germinación o preformación, difícil la palabra, empirismo, criticismo y convencionalismo, 1990 y 1918. Si quieren arrancar de ahí, como para repasar un poco, y después a medida que vayan avanzando, se va a introducir más en lo que va a ser el siglo XX, a partir de la creación del Círculo de Viena, que recuerden que es en 1921 o 1922 aproximadamente. Ahí vamos a esa parte. Ahí, la fase de eclosión, 1918, 1935, porque acá se distinguen cinco etapas. En la página 36 del texto de Ulises Maulin, empieza a desarrollar, dice 3 puntos, el Círculo de Viena. Por si quieren ir luego, después, directamente pueden hacer un repaso general como para saber previo, después entender todo el hilo, porque Marx es como el primer pensador influyente del Círculo de Viena y después ya empiezan a aparecer los otros. De eso, importante que puedan leerlo, creo que son como 6 páginas. Porque en el texto de Filosofía de la Ciencia de Lorenzano yo les comentaba que ahí menciona tres etapas. Acá como que profundiza un poco más e incluso van a llegar a la parte historicista en donde va a hablar de Kuhn, de Feyerabend, de Lakatos. Después van a tener la crisis del positivismo lógico y consolidación de la filosofía de la ciencia, clásica de 1935 a 1970. Y ahí va a retomar en este texto lo que es la crítica que le va a realizar Popper al positivismo lógico, al Círculo de Viena, a la teoría del Círculo de Viena en cuanto al método que ellos establecían para considerar ciencia, cuál era el método que utilizaban. El profesor lo mencionó igual en clase, el tema del método inductivo. Bueno, le va a hacer una crítica al método inductivo, ¿sí? De pasar de casos particulares a generales, él va a establecer de que no es factible porque en determinado momento te vas a encontrar con un caso que va a contradecir esa norma o esa ley general que el positivismo lógico planteaba. O plantea en cuanto al tema de los enunciados universales. Eso por un lado. Y bueno, de Popper, acá en esos textos lo bueno que tienen que son largos, es mucho quizás, pero van a encontrar como el puntapié de las principales ideas de cada uno de los autores. Y como va por etapas, es súper organizado, porque ustedes van a ver, les va a mencionar el Círculo de Viena, cuáles eran los objetivos del Círculo de Viena, qué era ciencia para ellos, qué es el método inductivo, por qué el tema de los enunciados generales, por qué empirismo lógico. Entonces les va a hacer como todo un repasito y después empieza, a medida que ustedes van a ir avanzando, se van a contar con autores que van a hacer como algunos críticas, más que nada van a hacer crítica al método científico que planteaba el Círculo de Viena como forma de llegar al conocimiento, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van a ir avanzando, se van a encontrar la segunda parte, como les mencionó el profe en la clase, Popper. Bueno, Popper, ¿cuál es la teoría que viene a establecer Popper? ¿Por qué critica el inductivismo? ¿Y por qué propone como método científico el tema del falsacionismo, ¿sí? La refutación de las teorías científicas a partir de, bueno, de no considerar de casos particulares pasar a universales porque en el medio te podés encontrar con un caso que contradiga esa norma. Entonces ahí Popper viene y va a establecer el falsacionismo como método científico para llegar a la verdad de la ciencia. Y después se van a encontrar, va a aparecer otros autores como Kuhn, por ejemplo, que es uno de los que sigue, o Lakatos o Feyerabend, cada uno con su teoría,
que van a venir y van a cuestionar el falsacionismo, van a cuestionar al Círculo de Viena, pueden tomar algunas bases, pero otras la cuestionan y proponen otro pensamiento, como por ejemplo Kuhn, que él, como lo mencionaba Matías, el tema de la importancia de la historia y de la evolución de la historia para entender los procesos y los cambios sociales, políticos, culturales, económicos. Entonces él va a venir y va a implementar el término de paradigma, ¿no? Cuando avanza, a la medida que va avanzando la sociedad, llegan nuevas teorías que van a venir por ahí a contradecir o a cuestionar más que nada el orden establecido, ¿no? Entonces es donde empieza a entrar una crisis de teorías, de poder y de paradigmas que van a estar en la puja constante para ver cuál va a ser el dominante en determinado tiempo. Y ahí van a tener la ciencia normal, como lo menciona él, el periodo donde entran en crisis, porque aparecen otras teorías alternativas que cuestionan o quieren pasar a ser las teorías dominantes, y van a estar empujadas durante un tiempo. Aquella más sólida, más fresca, va a ser la que va a ocupar el lugar de la ciencia normal, y va a ser todo. Entonces vamos a tener la ciencia normal, va a entrar en crisis, aparecen paradigmas alternativos, y luego se reformula otra nueva teoría que va a pasar a ocupar. También pueden convivir varias, pero es lo que hace como una evolución de la ciencia, y por eso considera que es importante la historia para poder entender todos los procesos. No entender a la ciencia de manera aislada, sino entender la evolución de la ciencia, que ahí va a venir a plantear la teoría de paradigma, que ustedes lo van a ver y que seguramente el profesor lo va a explicar la clase que viene. Pero mi recomendación es que puedan seguir aunque es complejo, pero una lectura ordenada, porque después ustedes se van a ir encontrando, como mencionaba Elena, hay algunos textos que son interesantes y que van a ir repitiendo algunos que otros conceptos, entonces les van a ir aclarando la idea, como decía, bueno, el Círculo de Viena, ¿por qué se diferencia de Popper? ¿Cuál es la principal crítica que le realiza a este autor? Entonces, a medida que ustedes van avanzando en la material, van a poder ir definiendo y separando. Yo les recomiendo que si se pueden ir haciendo, a medida que van haciendo sus resúmenes, algún cuadro comparativo o ubicarlos, ubicar en el contexto en el que escribe cada uno, por ejemplo, saber diferenciar bien, por ejemplo, ¿no? Si el profesor hace una pregunta o una línea histórica del Círculo de Viena, no pone, si pone el Círculo de Viena se funda en 1960, el profesor le va a agarrar un ataque, va a decir, no, ahí no. Entonces, como ustedes tienen que tener bien claro los contextos en que escribe cada uno de los autores, después si quieren profundizar y también indagar cuál era el contexto internacional de esa situación y por qué, porque siempre los autores, cada filósofo que hemos repasado, que leemos, que retomamos, busca dar respuesta a un contexto, a una problemática determinada dentro de ese contexto. Entonces ustedes, es importante que puedan tener bien marcados los procesos históricos y las crisis históricas representativas del siglo XX, más que nada, porque es el que vamos a retomar con el tema del Círculo de Viena, Popper, Feyerabend, Kuhn, Lakatos. Y no sé si me olvidó algún otro. Elena, ¿tenía la mano levantada? Sí, quería decir que esa es la dinámica, digamos, de la historia de la ciencia. O sea, alguien que dice algo con respecto a alguna cuestión en particular y otros que tienen posiciones intermedias y posiciones extremas. Y de eso se trata, digamos. Igual que en la interpretación de la historia, ¿no? De la historia de la ciencia, sino la historia del mundo, es ese juego. Digamos, qué piensa uno y qué piensan todos los demás, con todos los grises intermedios y con otra posición completamente opuesta a esa. Y ahí va el juego, digamos. Sí, lo que ahí va el juego de toda la carrera prácticamente. Claro, los conceptos, por ejemplo, de revolución que también cambiaron, que antes era la revolución y esto cambia, y en otro momento la revolución cambia también como concepto y es esto que sucede, pero además lo nuevo que genera todo esto. Y bueno, viendo así, hay como... Lo digo desde leer, no todo lo que estoy leyendo. Hay como cuestiones que están muy por debajo, digamos, que están
muy profundas que uno empieza a hacer conexiones y dice sí, y ahí puedes entender todos los procesos, hasta los procesos históricos no solo de la ciencia, ¿no? Porque yo hablaba de Renacimiento, por ejemplo, y me dio unas ganas bárbaras de ir a leer qué pasaba en el Renacimiento en sí, y decía, por ejemplo, una definición que a mí me encantó de pasar de la guerra de caballería, dice el texto, a la guerra de todo lo bélico, digamos, ¿no? No sé cómo se llaman las armas, esos movimientos que son cruciales, son como hitos en las distintas etapas de la historia y que han estado también, obviamente, influenciando en la ciencia, lo que vos decías recién, ¿no? Cómo se va leyendo a través de la filosofía de la ciencia, no solo la ciencia, sino todo el contexto histórico. Y es súper interesante. Particularmente, a mí me gusta mucho. Lo que no me gusta mucho es la parte de lógica y todo eso, que hay unas clasificaciones que son tremendas y yo digo, me quedo con 2 líneas de esto como el concepto y punto, y termino de cursar esto y se me olvida y nunca más me acuerdo de esto, porque hay cosas que, no sé, estoy mirando conceptos clasificatorios o cualitativos, conceptos científicos, un montón de definiciones y ejemplos que yo me quedé con 2 líneas, digamos, nada más de eso y pasé porque no sé si... Por eso me interesa el Sí, parcial, para ver por dónde anda el profe, por dónde va el profe con la materia, porque de acuerdo a lo que él tome es como un parámetro para saber si claro, eso sí, él lo porque considera o no. claro, porque vieron que yo les mencionaba que en una parte, sobre todo creo que al final o en el medio del texto de filosofía de la ciencia de Lorenzano, empieza a dar unos ejemplos de hipótesis, de teorías que te marean, porque Sí, es del núcleo del tremendo. ADN, todo, como que debes de clarificar algunos conceptos, por eso les mencionaba cómo era básicamente el Ujú. formato del parcial, que si lo llego a tener antes, les voy a comentar igual más o menos como para que vayan haciéndose una idea, pero es así, es de desarrollo como el de Maite, que mencionaba el de Sociedad y Estado, y este también, nada más que, bueno, utiliza lo que decías del Power como dinámico en ese sentido, el tema de los videitos para grabarse, qué es el Círculo de Viena, explicar la historia del Círculo de Viena, cuándo surge, quiénes son sus principales autores o los fundadores del Círculo de Viena, dónde surge, cuál era el contexto, qué estaba pasando en ese momento del Círculo de Viena. Ujú. Recuerden que surge dentro del periodo entre guerras, entonces pensarlo así, y pues por si llega a ser una consigna en donde ustedes tengan que desarrollar y mandar el videíto, como hacerse una línea de, bueno, los principales puntos y después ahondar ahí en el tema de lo que es la teoría y las propuestas filosóficas que plantea el Círculo de Viena en cuanto a la ciencia y hacer ahí ese cierre, ¿viste? Si le llegan a plantear el tema del video, lo mismo que lo de los cuadros, de los cuadros que yo le decía que por ahí puede llegar a preguntar qué es una ley científica, qué es una teoría científica, qué es una hipótesis, conceptos, ejemplos, características, como para tener en categorías de ustedes una idea después de cómo elaborar el cuadro, concepto, definición, tipos, características principales, ejemplos, eh, y así, lo mismo que en la consigna que puede ser de las preguntas como multiple choice que ustedes propios tienen que elaborar. Esas Ujú. creo que son las como más, te llevan un poco más de tiempo, pero les permite a ustedes la posibilidad también de encontrar dentro de los textos y elaborar algunas consignas que posiblemente pueden llegar incluso a hacer alguna pregunta de final. Entonces ustedes mismos ya se van elaborando y van a estar preparados. Y bueno, yo armé estas 25 preguntas, por ejemplo, y sé más o menos, ya tenés un resumen del texto, que Claro. seguramente va a ser Ujú. de un texto en específico o dos, complementar dos textos, y en la mayoría de los casos son como sí, 5 o 6 consignas, el parcial. Ujú. Veremos este año, pero bueno, no Bien. se va a salir de ese, no va a ser un parcial múltiple choice, ya
o un formulario Google, no, eso no va a ser a desarrollar y bueno, van a tener 7, 8 días para realizarlo y la idea es que ustedes puedan estar más o menos al día con la lectura del material, de cada una de las materias y organizarse en ese sentido para que no lo llegue a ese día como... Y primero leer bien tranquilo el parcial, cuando ni bien le llegue el parcial, ustedes leer todas las consignas y decir, bueno, voy al aula virtual. Estoy en el aula virtual, leo las consignas y digo, bueno, acá me está hablando la unidad número 1, a ver cuál es el texto que necesitaría, y voy y descargo el texto si no lo tengo descargado, o si ya lo tengo resumido, voy directo a la parte de los resúmenes. La consigna número 2 me recomienda este texto con un video, bueno, voy a esto, y así, como que ustedes puedan organizarse en ese sentido para no decir, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, arranco de la consigna número 5 porque creo que es la más fácil, no. Que puedan ir paso por paso y de manera ordenada les va a servir muchísimo a ustedes. Después, no sé chicos, con el tema de si quieren repasar cuáles son los conceptos o algunos como en líneas generales de los temas que van a entrar en los parciales de Ciencia Política y Sociedad y Estado. Por si, no sé si tienen alguna duda los chicos. Silencio en la sala. Joaquín prendió la cámara ya. No, pasa que estaba ordenando el escritorio y había ido a la cocina, por eso la había apagado. Entonces no me escuchaste lo que... ¿me alcanzaste a escuchar? Era por ahí si... o qué recomendación le das a los chicos con el tema de... Igual la semana que viene se puede hacer... este fin de semana no vamos a poder, pero en la semana un encuentro también como para ver, hacer un cierre. Pero no sé qué consultas por ahí puntuales pueden tener ahora. Matías, no sé si estaba, creo que... Yo escuché más o menos lo que vos decías, Maribel, porque lo estaba escuchando, y medio que opino lo mismo. O sea, traten de ser bastante ordenados, porque a veces se pierden, o saltan de un texto al otro, y así sucesivamente, y por ahí le faltó poner algo, entonces es como que les conviene... O sea, obviamente, ya si es una pregunta que directamente dicen no pude, definitivamente no pude, bueno, sí pasan con la siguiente. Pero en lo posible tratar de ser bastante orgánico y ordenado. Y después, bueno, sí, en la semana se puede hacer un meet de vuelta para charlar o para ver cómo van o para ver si hay una consulta particular de alguna cuestión de los parciales, no hay ningún problema. De hecho, saben igual lo que pueden hacer, no sé cómo está en el tema de tiempo, pero porque siempre veo que más o menos se conectan los mismos. Entre ustedes mismos, entre ustedes, compartirse resúmenes o cualquier punto así clave que ustedes digan, compañero, tengo este punto acá, ustedes igual coinciden en esto, como para hacer un trabajo grupal de recopilar todas las ideas, todas las lecturas que hayan tenido hasta ahora. Como para decir, por ejemplo, no sé, Andrés, tomé en cuenta esto del Círculo de Viena, lo de la ciencia unificada, lo del método del empirismo, el tema del lenguaje universal, del método inductivo, y por ahí aparece Elena y le dice, uy, te faltó esto, bueno, lo de la verificación, la corroboración, y como compartirse entre ustedes mismos también algunos puntos de los textos o dividirse. Yo les recomiendo esto, no sé, les deja a criterio de cada uno el compromiso a ustedes. De la unidad número 1 me voy a encargar de esto y confiar en el compromiso de que el compañero va a estudiar, la compañera va a estudiar esa parte y después van a unir como para que puedan ir organizándose. A alguno les faltó leer algún texto y el otro puede complementar en ese texto y así, si les parece, como para o hacer un lineamiento general de, bueno, cuáles son estos temas son los que van a entrar en pensamiento científico. El repaso después de la clase del miércoles. No sé, ¿qué les parece? Sí, a mí siempre me parece oportuno eso de compartir, ¿no? Porque reduce los tiempos de estar leyendo todo un texto completo si es que un compañero hace un buen síntesis de algo, saca los conceptos, y yo lo mismo, digamos, y nos cruzamos. Es una cuestión de organización
entre nosotros, pero a mí me parece siempre muy válido, atendiendo además a la cantidad de material para leer por IPC. Las otras dos son menos extensas, digamos. No digo menos profunda, pero sí menos extensas. Eh, Así es que sí, creo que sería Sí, una cuestión de organización nuestra. porque por ejemplo, de ese texto que yo les hablo de recorrido histórico de la epistemología hasta 1980, de Ulises Mobley, pueden entre 4 o 5 decir, bueno, yo me encargo de 5, ponele 5, ¿no? O más, depende. Yo me encargo de leer el periodo que abarca de 1880 a 1920. Bueno, y vos te encargás de 1920 a 1935, y vos de 1935 a... Entonces cada uno, y después se complementan de cuáles fueron las principales ideas que retoman conceptos a apunte de ese momento histórico y lo comparten como para que sea más llevadero. Entonces, por ahí quizás cada uno tiene que leer, no sé, digamos 15 páginas, por así decirlo. Entonces, por ahí puede ser una lectura más rápida y más ligera y después ponen como un plazo. Por ejemplo, de acá el viernes cada uno va a leer este capítulo y después se lo comparten. Se comparten las principales ideas como para ir atando los hilos. O con algún otro texto de, por ejemplo, de la unidad 3.1, uno lee el texto de José María, el de epistemología de Kuhn, Lakatos y Feyerabend, otra de concepciones racionalistas de la ciencia, y se lo dividen y después complementan, ¿no? Eso no quiere decir que si ustedes también tienen un tiempo y pueden, leen igual, pero bueno, si hay un compromiso grupal de que van a hacer esa lectura y que van a compartir ese resumen, va a ser un resumen, o sea, un tiempo dedicado específicamente al capítulo que te toca, si ustedes se organizan bien así y lo llevan adelante, va a ser mejor para que se puedan organizar y optimizar los tiempos igual. Así que mi sugerencia es esa, si lo pueden hacer, de poner un periodo como poner este fin de semana de leer así ese texto de Ulises Mobley para que cada uno tenga un puntito clave de qué ideas fundamentales hay que retomar de cada una de esas etapas. Ay, Lo sí. mismo que es que es un montón. Igual yo lo quiero tranquilizar en el sentido de que cuando uno lo ve así, ponele, yo ahora estoy en el aula virtual y veo todo el material, todo lo que es, también entro como, uy, es un montón, pero no se preocupen que no van a entrar los 25 textos, sino que van a entrar los temas puntuales que les había mencionado el profesor, capaz que algunos no, sí, Popper, Sí, a mí Círculo de Viena, fijo. me parece clave Fijo, saber a fijo. dónde hay que ir a buscar. Que va a haber A cosas dónde hay que ir a de eso. buscar, digamos. Con la consigna, ¿a dónde voy a buscar? Si yo Claro, lo tengo leído, es más fácil encontrar una respuesta, porque ya sé más o menos porque, por dónde. a ver, De todos modos, es mucho más sencillo que hacerlo escrito, así domiciliario que oral. sí, a ver, denme un segundito, que bueno, mi computadora anda medio lenta, pero debo tener acá, no puedo cerrar un archivo que no sé qué pasó, para decirles más o menos, a ver, una consigna de cómo sería para que ustedes lo vayan teniendo una idea. Anda mi computadora. Porque, por ejemplo, puedes hacer una consigna y la misma consigna te va a decir en qué texto encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, una consigna en su momento había sido de explicar o desarrollar en no más de una carilla los principales aportes realizados en la etapa historicista del desarrollo de filosofía de la ciencia. Y dentro de paréntesis te pone texto recomendado, el de Ulises Mobley, y vas a ir a ese texto y ya vas a... Sí, está genial. Entonces, no es que va a haber una consigna. Yo me estoy siguiendo de cómo han sido parciales anteriores, no creo, ya hago que cambie, estoy diciendo una cosa y después nos encontramos con otra, pero no creo. A ver, deme un segundo, que no me acuerdo en qué parte.
ver, acá tengo el parcial de uno de los estudiantes del año pasado. Y recuerden siempre igual el tema del formato, porque al profesor le gusta igual que esté ordenado, bien estructurado, seguir todas las aclaraciones básicas que van acompañadas del parcial, el tema del tipo de letra, de poner una carátula donde yo tenga el logo de la universidad, diga, bueno, Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, carrera de licenciatura en Ciencia Política, sede Trelew, cátedra en Pensamiento Científico, el nombre del profesor, el mail del profesor, los datos de ustedes, el correo de ustedes, denle de un formato bien estructurado, el tema de las consignas, ver los márgenes, todo, porque al profesor le gusta que los parciales estén bien acoplados a la estructura que él manda para que tengan en cuenta cuando lo realicen. Miren, les voy a leer una consigna más o menos de una de las del año pasado. Si llega a ser la misma, bueno. Una de las consignas fue, por ejemplo, elaborar una evaluación múltiple choice donde haya al menos 30 preguntas como mínimo sobre el texto de Mario Bunge y colocar 3 posibles respuestas señalando con X la que es correcta. Como para que ustedes tengan una idea. Entonces, ahí ya te dice de dónde tomar esas 30 preguntas del texto de pseudociencia de Mario Bunge. Otra consigna puede ser elabore un eje cronológico sobre historia de la ciencia y sus etapas más importantes, que era lo que le mencionaba del texto de Ulises Moulins, de 1950 a 1900, ponele acá, o qué característica puede encontrar en el nacimiento de la ciencia moderna, o elaborar un video, fue la del video, un video que no dure más de 6 minutos, que sintetice lo más importante sobre el Círculo de Viena. Del texto te dice de Ulises Moulins. O sea, más o menos las preguntas están orientadas en ese sentido. ¿Elena? 6 minutos es un montón. 6 minutos es un montón, sí, por ahí. Sí. Capaz que como Es mínimo, un pero montón de bueno. tiempo, 6 minutos en un video. Hay que tener Sí. mucha letra. Sí, por ahí, si ustedes elaboran un video de 2 minutos, igual lo mandan. Eso capaz que ahora es menos, pero bueno, por ahí, si ven, o por ejemplo, siempre que las consignas por ahí no superen, si el profesor te pone que no supere una carilla, siempre poder tratar de ser lo más preciso, lo más precisa, concreta, que sea esa carilla solamente, porque si el profesor ve que son 3, 4 carillas, ya en la ficha evaluativa te va a evaluar ese punto si respeta el formato, todo. Entonces, como para que tengan en cuenta que si la consigna dice una carilla, que no supere una carilla. O capaz que te va a pedir menos, entonces como que tengan en cuenta eso al momento de realizar, porque la idea es que ustedes puedan realizar un análisis de los textos y retomar las principales ideas y no poner básicamente el desarrollo de todo el texto, porque si no, no se sabe si entendieron o no los conceptos. Entre más preciso sea, más cuenta se va a dar el docente si ustedes pudieron retomar los conceptos importantes. Pero bueno, como para que tengan una idea, el parcial va a tener un estilo así, como para que se vayan preparando. Y recomiendo de nuevo, perdón que sea insistente, tengan separado el tema de las unidades por la unidad número 1, con los textos que les mencioné, que era el de Bunge, el de Miguelés, el de las revoluciones científicas igual. Si ustedes creen necesario y tienen otra lectura de otros textos, bienvenido sea, porque todo texto que está cargado en el aula virtual, si no está en la consigna, si no hay una consigna de eso, igual les va a servir a ustedes para seguir aprendiendo y tener más conocimiento de la materia. Así que eso por un lado, y no sé si hay alguna consulta más o quieren que charlemos otra cosita. Joaquín lo veo concentrado. Marisa, vos me habías mandado una consulta por WhatsApp, se la envié al profesor, pero todavía no pienso que me olvidé, yo la compartí, pero todavía me había mandado ella y otro estudiante más había mandado en el grupo, para que el profe...
¿Cómo se sienten ustedes hasta ahora con el tema de, están así un poco nerviosa por el tema de los parciales? Tranquilo, porque es una etapa más, después si va mal o si no llegan al, por ejemplo, el pensamiento científico se aprueba con 4. En caso de que ustedes no llegaran al 4, recuerden que tienen en su operatorio, así que no se vuelvan locos, no sé, que no le agarra ansiedad, desesperación por eso. Y si por ahí no lo tienen completo y le faltaron 2 consignas, igual buscar la manera de tratar de enviarlo o que esa consigna tenga, aunque sea un aporte pequeño, pero que no quede así solamente vacía, igual enviarlo. Pero si van organizados, Sí, perdón, Maribel, ¿qué decías? decí nomás. No, yo le decía eso, que si van organizados con la lectura van a llegar bien. No, justo que te escuché hablar sobre la nota, porque yo me había olvidado, importante también. Acuérdense que en ciencia política se aprueba con 6 y se promociona con 7. Porque de hecho la última vez estaba comentando yo por acá eso, y a la siguiente clase le preguntaron al docente, y bueno, Carlos les dijo que sí, se aprueba con 6 los parciales, como mínimo, pero para promocionar tienen que tener un 7 entre los 2 parciales. O sea, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Si ustedes se sacan un 6 ahora y un 8 en el siguiente parcial, van a promocionar la materia porque si suman 8 más 6, que les da 14, lo dividen en 2, que son 2 parciales, les da 7. Estudié ciencia política, pero no me gusta la matemática, por eso me tardé. Y yo te iba a decir 16, malísima, mirá. Porque para mí quedaba el 8, nada que ver. Ay, Dios. Para algo no estudié. Menos mal que no estudiamos ingeniería, porque si no, Es para una estaríamos suma, cagando de hambre. imagínate. Pero bueno, eso. Y después, por ejemplo, en el caso de que ustedes se saquen, obviamente, un 6 y un 7 en el siguiente parcial, no van a promocionar la materia porque van a tener como media un 6,50. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso. Ujú. Así que bueno, nada más por Yo estoy ciencia mirando los política. parciales que mandaron el año pasado. No sé si tengan alguna otra consulta con respecto a ciencia política. Acuérdense que este lunes tenemos clase y ahí habilitamos después el parcial. Vamos a ver, este lunes veríamos a Lesner y parece que podríamos llegar a ver a O'Donnell también. A esos 2 autores. Pero bueno, de todas maneras, si nosotros no terminamos de dar la unidad 2, puede que aún así la unidad 2 entre en el parcial completa, me refiero. Si nosotros tal vez nos faltó 1, 2 o 3 textos de la unidad 2, puede que aún así esos textos integren el parcial. Y lo aviso por las dudas, porque por ahí los parciales, ¿qué pasa? Se confeccionan al principio de la cursada y por ahí, por X o por Y, que no se termina de dar cierta unidad o cierto autor, igual los parciales no se cambian. Por eso es importante que sepan que es unidad 1 y unidad 2, todos los autores. Obviamente no se pregunta una pregunta de cada autor de la unidad, pero sí se pregunta, digamos, tal vez de los más importantes dentro de las unidades. Yo el parcial no lo tengo a mano tampoco, así que no sabría decirles cuáles son las preguntas o qué autores integraría. Pero, a mi modo de ver las cosas, probablemente integre Weber, Bobbio, puede que Colomer también, O'Donnell seguramente, y alguno que otro más, que también es importante. O sea, esos por ahí son los más importantes, pero de todas maneras puede pasar igual que haya una pregunta que sean 2 autores, o que haya una pregunta de, por ejemplo, Bobbio, y al costado, siendo la misma pregunta, pregunten, por ejemplo, qué decía el otro autor. Entonces, como para dar ese debate también, dentro del mismo parcial. Puede que pase eso también. O sea, básicamente, como comentarles, estén preparados para cualquier cosa. Es así, más o menos. No escatimen en conocimiento, nada. No piensen que va a entrar solamente un autor. No, estudiense todo y bueno.
Estás muteada, Elena, ¿eh? Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Ahí está, ahí está. Digo que somos 4x4, todo terreno. A lo que Exactamente. venga. Tiene que ser así, exactamente. Exactamente. Y apunten a sacarse la mejor nota posible. Eso también se lo he comentado un par de veces. No apunten a llegar al 7 o al 8. Si se pueden sacar un 10, o si ustedes sienten que... A ver, es una cuestión muy importante, y un poco lo decía Era Maribel. exigente el ayudante. No, pero el tema es que si ustedes tienen en cuenta que tienen una semana, por ahí ustedes les puede pasar de que un día no sepan alguna pregunta, pero como tienen una semana, tienen, o sea, tienen ese tiempito, por ejemplo, de 1 o 2 días para poder leer un texto, entenderlo y ahí contestar. Utilicen el tiempo a su favor, justamente, no son parciales de 2 horas, tienen mucho tiempo, entonces utilicen ese tiempo para que si ustedes no saben algo, recurrir a la bibliografía y poder estudiarlo. No, o sea, no se resignen en no lo sé y no lo pongo directamente. ¿Se entiende? Sí, y por ejemplo, en el caso de pensamiento científico, que quizás hay una consigna y ustedes justo no leyeron ese texto o no saben en cualquier cosita, igual vamos a estar en contacto para que me manden un mensaje consultándome. Entonces yo les puedo decir, te recomiendo que, que leas este texto, como acabas de encontrar, o te vas a orientar un poco en esa consigna. Así que en ese sentido, por lo menos el año pasado yo estaba atenta porque me llegaban varios mensajes dentro de la crisis y la desesperación de dónde encontrar las consignas. Entonces les vamos a dar una mano ahí. ¿Tienen alguna duda, todo, cualquier cosita, nos escriben igual? Ahí estoy mirando, voy a ir chequeando igual los textos todos, los complementarios también, porque no creo que entre algún texto complementario, pero bueno, todavía no tengo el parcial. Solamente le puedo decir más o menos la metodología. Después las consignas no sé si las tendría, tampoco se las puedo decir, ¿no? Pero como para darle una idea. Acá hay un texto que veo que son 75 páginas que está. Pero creo que capaz que se lo leíste vos, Elena, el de filosofía fundamento de la filosofía de la ciencia, que es la epistemología, Moulin, Bunge, Díaz y Lorenzano. Ahí parece que hace todo como un rejunte. Hola. Tengo resúmenes de muchos, pero igual me falta un montón. Pero no importa, hay tiempo. Hay tiempo todavía, tienen toda esta semana, esta semanita que queda poquito y la próxima. ¿Alguien había hablado? No sé quién. Hola, sí, soy Gladys. Hola, Maribel, Gladys. ¿qué tal, chicos? Está muy buena el empuje que nos están dando, las consignas, bueno, las ideas. Por ahí yo de pronto no pude escuchar mucho lo que eran las preguntas de parcial, porque por ahí ahora estoy en un lugar donde tengo más internet. No sé si me podrías pasar cuáles eran más o menos las preguntas, por favor. Sí, sí, yo, aguantarme que se me cerró ahí voy a abrirlo. Yo lo que le decía que más o menos un ejemplo de consigna, Sí. ahí te digo, bancame que era, por ejemplo, elaborar un multiple choice teniendo en cuenta el texto de Pseudociencia de Mario Bunge y marcar 3 posibles respuestas y ustedes marcar ustedes mismos la consigna correcta, ¿no? Después, otra pregunta puede ser elaborar una línea histórica del desarrollo de la filosofía de la ciencia. Uy, mi perro, perdón. Esa también puede ser otra consigna. O elaborar un cuadro comparativo retomando 2 autores, por ejemplo, ¿no? Por decirle Popper y Kuhn, y marcar sus principales ideas, aporte, pensamiento, características, textos escritos. Esa también puede llegar a ser una consigna. Pero van más o menos orientadas a cuadros comparativos, a líneas históricas, a redes conceptuales, a esa consigna que les digo de la de múltiple choice, estoy segura que puede llegar a ser una. Y después, no sé si el profesor va a solicitar este año o va a implementar nuevamente el tema de enviar un video
eligiendo él un tema específico. Eso todavía no lo sé, pero más o menos así van a ser las consignas, van a tener ese formato. Pueden variar, y bueno, como te decía, va a entrar la unidad número 1 en la 2, quizás pueda llegar a entrar la 3 donde está Kun, pero solamente Kun. Que eso seguramente vamos a despejar bien la duda el miércoles de la clase, el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿Alguna otra consulta que tengas? No sé si... No, estoy leyendo, pero bueno, me falta todavía llegar a llegar bien a tener más claro los conceptos, pero bueno, con esta guía que vos me estás dando hoy, ya como que me estoy ubicando, digamos. Ah, Así bueno, que, bien, y sí. recordá siempre ahí en el programa de... Yo no sé, ¿el programa se ve en el aula virtual? Me parece, sí, se ve. De ahí retomar el programa y después armarte una línea, separar, incluso hasta del mismo programa puede hacer una red conceptual de la unidad número 1, ciencia, pseudociencia, clasificación de las ciencias, ciencias formales, ciencias fácticas, un ejemplo de cada una. Después el tema del conocimiento científico, conocimiento ordinario, conocimiento vulgar, como también se lo utiliza, conocimiento filosófico, qué es ciencia, y así como pueden ir armándose ustedes, antes de llegar al parcial, trátense como de tener algunos puntitos ahí, ármense en un Word o en el cuadernillo, decir, bueno, unidad número 1, esto, pero como les repito, en cada consigna se va a buscar que diga qué texto o en qué unidad van a poder encontrar o orientarse ese tema de la consigna que el profesor le va a plantear. O si no llega a estar y ustedes tienen la duda en ese momento, me mandan un mensajito y yo igual voy a estar atenta. Pero podemos aprovechar el miércoles que viene para cualquier duda, otra consulta que ustedes puedan llegar a tener, teóricas más que nada, para que el profesor pueda despejar las dudas ahí. O si quieren mandarme, si tienen ahora igual el limpio y yo transmitirlas en ese mismo momento, levantar la manita y decirle al profesor que tomé estas preguntas que tienen, estas dudas que tienen los estudiantes respecto a tales autores, si les parece. Por ejemplo, la de Marisa la voy a tener y no recuerdo quién fue el otro estudiante que había mandado también, creo que Patricia también había mandado. Así que como para tenerlas y transmitirlas el miércoles en la clase. Si tienen otra que les vaya surgiendo ahora en el transcurso de la lectura, nos las pasan. Muchas gracias, muy claro tu consejo. Gracias. De nada. Yo este fin de semana voy a estar ausente por unos temas personales, así que si por ahí no les contesto los mensajes, porque voy a estar mucho con el celular. Por eso no pude estar, cambiamos la clase para hoy porque el sábado no podía. No sé si hay alguna otra consulta o quieren ir a preparar la comida. ¿Listo? Bueno, nos despedimos entonces. Cualquier cosita, Bueno, estamos chicos, en en contacto. contacto, sí. Cualquier Atención con cosa, la lectura, con todo. cualquier duda que tengan la pueden escribir por el grupo de WhatsApp, así que no hay problema. Gracias. Listo, A nos ustedes. vemos. Besitos. Chao. Chao. Chicos, muchísimas gracias. Chao, chao.